La palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y el receptor, participan diferentes elementos. El código, que es el lenguaje empleado, el canal de comunicación, que es el medio usado, el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación, el ruido o perturbaciones en la que la recepción del mensaje original, la retroalimentación, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. El proceso comunicativo es esencial para la vida social. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o dos medios técnicos de comunicación son las telecomunicaciones. Los elementos de la comunicación que componen el proceso comunicativo son: emisor, es quien transmite el mensaje. Receptor, es el que recibe el mensaje. Código, es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Palabras, gestos, símbolos, entre otros. Mensaje, es la información o conjunto de datos que se transmiten. Canal de comunicación, es el medio físico que se utiliza para elaborar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc. Ruido, son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Retroalimentación, es una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Contexto, son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen influencia directa en la interpretación del mensaje. El espacio, marco de referencia cultural del emisor y el receptor, contexto social, entre otros. Los 5 pasos en el proceso de comunicación. Para que la comunicación ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que caracterizan este proceso. La intención de comunicar se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar un mensaje. 2. La codificación del mensaje. El emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear, que puede ser verbal, no verbal, escrita o visual. La transmisión del mensaje implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. Un correo electrónico o un mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito, una llamada o charla para comunicación verbal, entre otros. 4. La recepción del mensaje.
Para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar. Quinto, la interpretación del mensaje. Aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que depende de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales. El mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tiene que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. Algunas características de la comunicación. Requiere de un emisor y un receptor. Para que el mensaje pueda ser enviado, se requiere la intervención de un emisor. Del mismo modo que el receptor es esencial para que el mensaje pueda ser recibido e interpretado. Es un proceso dinámico. Los roles de emisor y receptor pueden ser intercambiar el proceso comunicacional. De esta forma, una vez el receptor envía su retroalimentación, se convierte en emisor. Es indispensable para la interacción de los individuos. La comunicación sirve para reafirmar al individuo al permitirle expresar y transmitir un mensaje. Favorece la organización social. Influye en la interpretación de los grupos sociales que comparten un código común y les permite establecer acuerdos y organizarse. Es imposible no llevarse a cabo. La comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Esto se describe en las funciones de la comunicación. Dentro del proceso de comunicación se distinguen 5 funciones. Función informativa. El mensaje transmite una información objetiva y subjetiva con datos verificables. Las noticias de televisión y la prensa escrita tienen esta función. Función persuasiva. Se trata de convencer al receptor del mensaje de comunicar su conducta con un fin específico. Función formativa. La intención es transmitir mensajes que generen conocimiento novedoso en el receptor y que éste lo incorpore a su sistema de creencias. Función de entretenimiento. Se trata de la creación de mensajes pensados para el disfrute del receptor. La música, las películas, las series generalmente cumplen esta función. Tipos de comunicación. La comunicación se puede dividir en 2 grandes tipos. Comunicación verbal. La comunicación verbal es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante. Tiene 2 grandes subcategorías. Comunicación oral. Es el intercambio de mensajes a través del habla. Comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. La comunicación no verbal se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos, sonidos sin palabras. También puede interpretarse.